Amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Versiones Públicas. Estamos en un espacio muy hermoso, muy importante en la recuperación de la cultura y de la naturaleza de este proyecto muy amplio y muy ambicioso y muy dedicado a la población y al pueblo mexicano, que es todo el proyecto de naturaleza y cultura de Chapultepec. Estamos en la Casa del Maíz, el Sencali, y para mí es un gusto tener a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Alejandra. Queridísimo Genaro, bienvenido a Sencali, a la residencia oficial del pueblo de México, que son Los Pinos. Así es. Y a ti y a todo tu equipo y a los medios públicos, agradecer esta oportunidad de compartir un proyecto tan grande, que es un proyecto de proyectos, de muchos proyectos. Entonces es a veces un desafío comunicarlo, pero de tu mano va a ser muy fácil. Sí, porque es, yo creo, no sé cómo lo veas tú, pero es la cereza del pastel de un gran proyecto de recuperación de las 4 secciones del bosque de Chapultepec, Sí. 800 hectáreas. Me decías que son el equivalente a 4 Central Parks de Nueva York. Park, sí. Y si describiéramos el proyecto en términos descriptivos, naturaleza y cultura, ¿qué peso tienen cada cosa? ¿O cómo se fueron integrando? Y ya conforme vayamos haciendo y desarrollando la entrevista, vamos a ver las imágenes de todo lo que significa este gran proyecto. Gracias, Genaro. Mira, naturaleza y cultura van de la mano en este proyecto. Sí. Hay 3 ejes sobre los que se traza este proyecto prioritario del presidente Andrés Manuel López Obrador, que inicia sus beneficios desde el primer día de gobierno. Pensemos que este proyecto no tiene que esperar una fecha para ser disfrutado, sino que desde las 10 de la mañana del 1 de diciembre del 2018, las puertas del Complejo Cultural Los Pinos abrieron para dar cabida a los derechos culturales, a los derechos de la ciudadanía, de recuperar el espacio público como propio, aquello donde todos estábamos prohibidos, donde todos estábamos excluidos, pues es el lugar de las libertades, de la creación. Y empieza con el detonante de Los Pinos, para lograr entender un bosque histórico. Todos tenemos alguna historia en Chapultepec. Así es. Chapultepec está en el imaginario de los mexicanos. Desde la infancia. Desde la infancia. Hay sitios que son obligados para todos los visitantes que vienen a nuestro país. Están en Chapultepec. Pero una visión integral de este bosque, como todo en las décadas neoliberales, fue dividir, fragmentar, volver privado el espacio público, privatizar. Y esta es una posibilidad de convertir en público todo aquello en donde los espacios eran excluyentes, privados y en donde nadie podía cruzar. Sencillamente, en Los Pinos han pasado ya más de 11 millones de visitantes. Ya más 11 de millones. Ajá. O sea, ya es la residencia oficial del pueblo, no de los presidentes. Del pueblo, de las culturas. Una de las cosas que platicábamos desde el inicio con el presidente, decíamos, es que solo las culturas de México y las culturas del mundo le pueden devolver la dignidad a este lugar en donde se fraguaron tantos desastres para la nación. Inició como un proyecto coherente, inició como la residencia oficial con Lázaro Cárdenas, que dice, yo no voy a vivir en un castillo, viviendo en un país como este, alguien que conocía y amaba al pueblo de México y a esta nación. Entonces, era un gesto de austeridad. Absolutamente, y de consecuencia con su pensamiento, ¿no? Entonces, funda aquí la residencia oficial en una casa de un tamaño normal, humano. Sí. Ahí está uno de los 11 nodos culturales que están desde el primer momento en el plan maestro de Gabriel Orozco. O sea, la casa original la residencia original de Lázaro Cárdenas es el primer nodo. Es el primer nodo, es justo la Casa Lázaro Cárdenas, que es un museo
de sitio, y es un museo en donde podemos conocer, y las generaciones y escuelas y miles de personas la visitan, para conocer su pensamiento y su legado político, su legado social, todas las aportaciones que hace la política exterior. Todo esto, este pensamiento de Lázaro Cárdenas lo vamos a encontrar en esa casa. Pero a partir de la creación de Los Pinos, que se llama Los Pinos, no van a encontrar pinos en este lugar. Se llama Los Pinos porque es el bosque en Michoacán donde conocí a doña Amalia. Así es. ¿No? Entonces es un lugar en donde cada sexenio fue creciendo este espacio y tomando el espacio al bosque. Que es la primera sección. O sea, Los Pinos vienen siendo es parte de la primera sección de Chapultepec. ¿Qué hay en la primera sección? El Auditorio Nacional, el Museo Nacional de Antropología. Digamos, tú te puedes explicar la historia de México en la primera sección de Chapultepec. Desde la parte arqueológica de las culturas madre, en esta sección, la parte histórica, virreinal con el castillo de Chapultepec, sí. La parte moderna, está el Museo de Historia, del Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo, está por supuesto el Caracol, la Sala de Arte Público Siqueiros. O sea, es una zona en la que muchas de las personas que visitan por primera vez México van entendiendo de qué se trata este país. Es el primer circuito cultural importante, sí, además. Sí, ¿no? concentrado en esta zona. Pero Los Pinos no tenían acceso. O sea, nadie tenía acceso. Vínculo a Los Pinos, no se podía pasar ni por la banqueta. Sí. Claro, no se podía caminar siquiera por la banqueta. Esa casa que comenzó como una casa coherente para una familia se convirtieron en 17 hectáreas con el tiempo, con el paso del tiempo y los sexenios. 17 hectáreas en donde pues todo lo que sucedía aquí, como por ser tema de seguridad nacional, pues no se sabía. Se construía, se tiraba, se volvía a construir, se construía una casa. Se hicieron cabañas. Se hicieron 2 cabañas, se tiró una en el sexenio anterior para hacer otra casita. Hay una casa muy grande que es como la emblemática, que es la Casa Miguel Alemán, que es otro castillo. Exactamente. Esa mansión de pues una escala superior, pues uno que es ahora el jardín en donde suceden cualquier cantidad de cosas, en donde dio su último concierto Oscar Chávez, en donde se estrenó Roma. Esa era el helipuerto. O sea, es una extensión ¿Esa zona era el helipuerto? Esa zona era dedicada a un helicóptero. La cancha de tenis techada, que ahora es la sede de la orquesta Carlos Chávez, es cómo vas transformando un espacio en donde no podíamos poner un pie, que por cierto nos lo dejaron sin nada, lo dejaron vacío, Los Pinos. Saqueado. Sí. Por decirlo de manera elegante. Sí, pues sí, es la verdad. Y pues ha recuperado su dignidad. Sin muebles, sin... Había algunos muebles de oficina. Pues fíjate que gracias al maestro Toledo logré recuperar porque no había un inventario. Entonces, no había inventario de la obra de arte que tenían las casas. Entonces el maestro Toledo, cuando supo que íbamos a abrir Los Pinos, me dijo, nosotros pintamos 33 cuadros, varios artistas, 33 artistas pintamos 33 obras para Los Pinos. Le digo, maestro, aquí no hay nada. Consígame el catálogo. Y gracias a eso y a la Secretaría Particular de Presidencia de la República, el ingeniero Esquer, logramos recuperar aquí y allá en deterioro muchos de ellos, todos estos cuadros, donde hay Felgueres, Julio Galán, Vicente Rojo, todavía Felgueres, Vicente Rojo, vinieron a la inauguración. Hay un Germán Venegas extraordinario, hay un Chávez Morado. ¿Qué pasó? No había inventario porque... Pues porque o sea, nosotros como cultura recibimos por parte de Presidencia, Presidencia nos acompaña, pero como estos edificios se intervenían como parte del patrimonio de Presidencia, por seguridad nacional no había proyecto, no había... Por ejemplo, yo pedí las vajillas para montar una mesa de Estado. Sí. ¿No? Le decía al particular anterior, le decía, oye, ¿dónde puedo mostrar una cena como se recibía? Que la gente quiere ver cómo vivían los presidentes. Una escenificación. No, hasta la propia recámara, no había nada, ni un colchón, o sea, ni apagadores había, para decirte todo, había cables pelones. Pero sí estaba una mesa del comedor, un trinchador, pero no había, yo quería montar una mesa. ¿Sabes a dónde me mandó el particular anterior? ¿A dónde? Al Buen Fin. Me dijo, ¿quieres una vajilla? Todavía alcanzas el Buen Fin.
Pues era una burla. Sí, pues una afrenta. ¿Por qué? Sí. Porque el presidente López Obrador dijo que esto era para el pueblo de México. No es que fuera cultura, no es que fuera para mí, es para el pueblo de México. Entonces, pues ahí es donde se llevan Ahí ves todo el rechazo del régimen o de los regímenes anteriores a esta idea de socializar el acceso a los pinos. Para el pueblo lo mejor, lo más digno. Entonces, cuando alguien dice es que al presidente la cultura no le importa, no le da importancia, nada más le dio el lugar más simbólico del poder a la cultura. Nosotros siempre decimos, de la cultura del poder al poder de la cultura. Y desde aquí se empieza a tejer esa idea de los derechos culturales en lo simbólico, además de todo lo demás que existe, ¿no? De todos los apoyos al arte, al cine, al teatro, todo eso existe y Chapultepec ha sido un gran detonante de todos estos apoyos a nivel nacional. Pero esto, volviendo al gran territorio que es Chapultepec. Antes de ir ahí, nada más para quienes nos están viendo, este espacio donde está el Sencali, esto era un espacio de caballerizas, ¿no? Era un espacio que estaba, los techos estaban con plafones bajititos, era como un laberinto, era el espacio de guardias presidenciales. Estamos en un edificio patrimonial que se llama Molino del Rey. Aquí es el primer molino de trigo de América, es uno de los primeros molinos de pólvora. Aquí, pues en esta calzada que ya ahora se puede transitar libremente 24 horas al día, que antes estaba, por supuesto, cerrada, es la famosa batalla de Molino del Rey. Con la Sedena siempre se conmemora aquí esa batalla, pero este edificio lo recupera un gran arquitecto al que queremos mucho, que es Oscar Hagerman. Lo invitamos a hacer la restauración de este espacio. ¿Y cuál era ese sello que teníamos que poner de las culturas de México? El origen de nuestras culturas, y lo vamos a encontrar en las culturas mesoamericanas, en las culturas vivas presentes, en todas las culturas, es el maíz. El maíz es la esencia de nuestra cultura, es la base, así lo decía siempre Bonfil, es la base de todas las expresiones culturales que están vivas todavía en este país. Por eso dedicarle un espacio al maíz, a la milpa, a la comunidad que representa el policultivo, a la noción de alimentación mesoamericana, que de haberla respetado no habríamos tenido los problemas que tuvimos en el COVID colaterales. Exactamente. De no haber abandonado esa cultura. Entonces es muy importante porque desde aquí se detona un movimiento de cultura alimentaria. Este es un museo, pero es un museo vivo que tiene un mercado todos los fines de semana en donde vienen los productores, mujeres y hombres del campo que defienden sin agrotóxicos los maíces criollos. Es un proyecto cultural muy necesario. Y que pronto va a tener un restaurante, ¿no? Estamos a nada de inaugurar un restaurante. Esperamos en el verano ya tenerlo abierto. Tenemos la presencia de cocineras tradicionales de todo el país, de lo mejor de la cultura alimentaria de México, a raíz de este espacio que se transformó en Sencali, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. Aquí tenemos parte de la obra artística y pues prehispánica que representa el maíz. Las resistencias, por ejemplo, de sectores del ejército o del desaparecido Estado Mayor Presidencial, ¿fueron muchas o se fueron diluyendo para poder ir avanzando a partir de la primera sección de Chapultepec hacia las otras 3 restantes? Yo no tengo más que agradecimiento con la Sedena. Yo sostengo que cuando el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es un humanista extremo, el ejército colabora, construye, no destruye. Y nosotros desde el primer día firmamos un convenio con el general secretario aquí en la Casa Lázaro Cárdenas porque nos ayudaron siempre y se quedaron a cuidar. Nosotros, imagínate si Cultura de un momento a otro tenía la capacidad de cuidar estas 17 hectáreas con la cantidad de gente que venía desde el inicio. Esto ha sido un acompañamiento permanente y en el caso me voy a ir de la primera a la cuarta, que es el otro acto simbólico profundísimo. Así es. Que es la cuarta sección de Chapultepec, es el campo 1F del ejército, se transforma en la cuarta sección de Chapultepec y es ahí donde estaba la industria militar. Sí. En donde se blindaban los tanques, en donde estaba la fábrica de cartucho, una fábrica histórica de pólvora que
que funda Porfirio Díaz, y es una profunda identidad la fábrica de pólvora en esa zona, Sí. y se convierte en los últimos tiempos, en el sexenio anterior y en la administración de la ciudad anterior, ya tenía precio ese campo. Ya estaba el proyecto de hacer grandes construcciones. Especulación inmobiliaria, como un Santa Fe más. Y afortunadamente llega la Cuarta Transformación a tiempo y transforma ese espacio en la cuarta sección de Chapultepec. Entonces, ahí está viviéndose una transformación simbólica tan profunda como esta, en donde las armas del futuro, que son la conciencia, la imaginación, la creación, Exacto. la educación artística, pues son las que se están fomentando a partir de la conformación de la cuarta sección, de fundar ahí la Cineteca Nacional. La zona poniente no tiene oferta cultural de ese tipo. Por supuesto que mucha de la gente que vive del otro lado, en el pueblo de Santa Fe que funda Vasco de Quiroga, pero tampoco en las zonas residenciales, Es que esto era como una especie de fuerte militar presidencial. Pues no solo presidencial, sino que era un fuerte militar, o sea, era un campo militar de la industria militar, de las armas. Sí. Era un campo totalmente cerrado. Hay familias que viven ahí históricamente, que afortunadamente ahí se van a quedar, que son familias de soldados, que son familias del ejército, que van a poder disfrutar de los servicios culturales, pero no había una entrada del pueblo de Santa Fe franca a un espacio común, ¿no? Y esto se va a convertir pues en son cerca de 70 hectáreas para la recuperación del espacio público, de los derechos culturales, de los derechos ambientales, sí, ¿no? Entonces es una transformación profunda la que se va a vivir ahí. Ahí hay uno de los proyectos, perdón, no, pero ¿Qué te parece si vamos a un corte? Ah, sí, muy bien. Vamos a un corte, regresamos y continuamos para explicar todo este gran proyecto. Sí, es gigante. Amigas, amigos, retornamos a Versiones Públicas. Estamos con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que nos está explicando este proyecto muy, muy importante de reconversión de lo que era la Casa del Poder Presidencial en la Casa del Pueblo, de lo que ella misma nos ha dicho que era la cultura del poder, para convertir todo este espacio en el poder de la cultura. Y son 4 secciones que van a estar interconectadas a partir del 1 de diciembre del 2018, que se abrieron los pinos a la población. Se ha ido avanzando en todo este proyecto de naturaleza y cultura y también de interconexión. Ya describimos en el segmento anterior la parte de la recuperación y reconstitución de la primera sección del bosque de Chapultepec. Alejandra Frausto también nos explicó esta conexión entre la primera sección y la cuarta sección, pero antes de llegar a la cuarta, Alejandra, me gustaría cómo explicas o cómo explicarle a quienes nos están viendo todo este proyecto de la segunda y de la tercera sección. Gracias, General. Mira, la segunda queda por fin unida a través de los pinos por una calzada flotante. La segunda sección, ustedes la conocen, era la más impactada, donde está el Museo del Niño, donde viene mucha gente a correr al Zope. Ahí había un estacionamiento que se convierte ahora, que ya está abierto, el Centro de Cultura Ambiental. Ahí tenemos expuestas parte de las piezas de los vestigios arqueológicos que naturalmente, como todo lugar en México, cuando uno escarba, encuentra raíces culturales. Encontramos piezas olmecas que rompen. Ahí, en la segunda sección. Así es, y rompen con toda esta, pues con toda la noción de que Cuicuilco era lo más temprano. Los arqueólogos de Lina están haciendo sendas investigaciones para poder entender todo lo que pasaba aquí en el Altépetl y en toda esta zona de Chapultepec. ¿Es como lo que pasó con el Templo Mayor? Que de repente, por estar haciendo la remodelación del centro histórico, descubres el origen del Templo Mayor. El origen, y que esta zona siempre fue cosmopolita dentro de la nación. O sea, dentro del propio país había mucho tránsito con otras culturas y punto de unión con otras culturas de otras partes de México.
¿Por ser un bosque o por qué? No, por el agua, Okay. por el Altépetl, que es donde está el castillo de Chapultepec, que es este cerro, que es el cerro del Chapulín, y todo esto nos va dando nociones de la poderosa fuerza cultural que tuvo Chapultepec dentro del Valle de México. Entonces, en el Centro de Cultura Ambiental se puede entender el tema de las cuencas del agua, Sí. cómo estaba Toda la visión la hídrica. visión hídrica y cómo a partir del agua se generan las civilizaciones. Entonces, de ahí, ahí lo van a poder ver en el Centro de Cultura Ambiental. La segunda sección tiene una de las partes más grandes, comparte segunda y tercera sección, un gran territorio que parece como un abanico, que es el Panteón de Dolores, el primer panteón civil de México. Así es. Es un panteón de 120 hectáreas. Ahí la intervención como panteón histórico se hace pues la reconversión para un espacio digno para servicios funerarios, es un espacio arquitectónico muy bello de Enrique Lastra y es un eje que te traza como Chapultepec a este tipo de panteones, como puedes visitar el Panteón de la Recoleta en Buenos Aires o en Montparnasse, ¿no? Que son panteones históricos que tienen una vida y una identidad. Está la Rotonda de las Personas Ilustres. Así es. Está la restauración de un crematorio de un chacuaco histórico y al final del panteón está el paseo memorial para aquellas personas que fueron enterradas sin identidad, para todas aquellas personas que no tienen deudos, y se hace este paseo memorial que se une, ahí empieza ya la tercera sección de Chapultepec. La tercera sección, digamos, es lo más bosque, lo más agreste, lo menos habitado, son barrancas, son espacios que eran imposibles de transitar por ser peligrosos, y ahora es un espacio en donde se puede hacer senderismo, en donde hay paseos para transitar por las copas de los árboles, en donde van a encontrar una cañada caminando, en donde se puede ver justamente una parte de un río que corre ahí. Sí. Toda esta zona se hizo una gran reforestación ambiental, se hicieron islas de fertilidad, se hicieron pequeños ¿Estaba muy deforestada? Muy deforestada, pero sobre todo muy seca. Estaba enferma esta parte, se retiraron especímenes que ya no tenían vida y se reforesta y se hace todo un proyecto de agroecología para que vuelva a tener pues un carácter totalmente visitable, se convierte en un espacio 100% seguro. Debo decirte, hace ratito me preguntabas de la Sedena, todo el bosque de Chapultepec está cuidado por la Guardia Nacional. Todos los 800. Las 800 hectáreas. Entonces, es un espacio seguro, se puede visitar. Y hay otro espacio dentro de la tercera sección, que es uno de nuestros favoritos, que es el Parque de Cultura Urbana, el Parkour. El Parkour. Ahí fue un parque acuático privatizado que quedó en abandono, y ahí donde tenían a ballenas en cautiverio, ahora tenemos a jóvenes libres. Es un lugar específicamente dedicado a la juventud. Lo que fueron las albercas y lo que fueron donde tenían a los mamíferos marinos son ahora las pistas de patinaje con características olímpicas. Es un espacio absolutamente dedicado a los jóvenes, un espacio libre, un espacio para patinaje, para arte urbano, para todo. Para música urbana. Para música urbana, para festivales, y se llama el Parkour. También hay clases de Parkour, pero es Parque de Cultura Urbana. Ahí pues quedamos ya muy cerca del Parque Cricri, que también fue intervenido por el proyecto Chapultepec. ¿El Parque Cricri forma parte de qué época? ¿De la época de Es 70, Alemán? sí, es 70 sobre 70, todo. todavía Sí. más Echeverría. Y pues había estado también en un grave abandono. En todas estas zonas y en las colonias aledañas y en los nodos culturales hay también semilleros creativos. Eso es parte de lo que le da vida ya al bosque de Chapultepec. Y desde ahí se entra a través del cablebús a la cuarta sección. Entonces estamos hablando de un bosque que se integra. Ahí no hay manera, vía caminando o vía
la parte del bosque, ¿forma de acceder entre la tercera y la cuarta? Como en una maqueta que les quiero mostrar, tú te das cuenta de lo agreste de ese terreno y de la orografía. Es muy distinta la altura que hay entre una sección y la otra. Por Exacto. eso, en un momento inicial, Gabriel Orozco planteaba como una cañada que cruzara esos espacios. Hubiera tenido que moverse a una institución muy importante que está ahí. Entonces, la solución que nos representa una conexión completa en el bosque, de manera 100% accesible para personas con movilidad reducida, para personas con bici, con carriola, con patines, es el cablebús. Entonces nos convertimos Exacto. a través de Chapultepec en la tercera línea de cablebús de la ciudad, que es un transporte 100% ecológico, pero es un transporte que va a ser un corredor cultural también, porque va a ir... turístico. Y turístico, entonces de turismo cultural, porque va a ir tocando todos estos nuevos nodos culturales. Las propias estaciones tienen espacios museísticos, espacios donde se va a mostrar lo que vas a encontrar de riqueza. ¿Cuántas estaciones son? Son 6 estaciones. Obviamente, la primera estación pues está en la residencia oficial del Pueblo de México, en Los Pinos. Desde aquí, de Los Pinos a Santa Fe, se van a hacer 21 minutos. Genial. Eso va a disminuir muchísimo el tráfico en Constituyentes y vamos a tener los distintos espacios que se van a poder ver desde el cablebús. Tú vas a poder ir viendo el bosque, se va a ver las cúpulas del Museo de Historia Natural que va a intervenir Pedro Friedeberg. Se va a ver el pabellón, que no te lo mencioné, de cultura comunitaria, que también era parte de Los Pinos, que está al inicio de Constituyentes y que será el espacio y sede de los semilleros creativos. Entonces, este lugar, este destino, que es un medio de transporte, es en realidad la manera de conocer todo el bosque de manera muy accesible, muy bella. Y es lo que engarza todo. Exactamente, engarza todo. El sistema de interconexión del cablebús va a engarzar las 4 secciones. Además, hay calzadas flotantes. Está la primera, que es una escultura caminante, diseño de Gabriel Orozco, que une a la primera con la segunda sección, y hay otra que es del doble de longitud, que sale del Parque Rosario Castellanos, que está en la segunda sección, y llegará también a la primera, al pabellón escénico, que es un espacio extraordinario que está en la primera sección, en donde había un estacionamiento que se llamaba estacionamiento ecológico, si eso pudiera ser real, que eso exista. Ahí se convierte en un teatro muy bello, en un foro para las artes escénicas, que está a un costado del Auditorio Nacional. Entonces, estas calzadas flotantes... Es donde están los teatros del bosque. Donde está el Centro Cultural del Bosque, que también intervenimos. Esto es bien importante del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Dignificamos la infraestructura cultural existente. Y la infraestructura también ambiental y de educación ambiental, como el zoológico, como el Museo de Historia Natural. Pero en 60 años, el MAM, el castillo, incluso antropología tenía problemas muy serios de mantenimiento. Dignificamos toda esta infraestructura cultural, el Museo Tamayo, la Sala de Arte Público Siqueiros, todos, el Caracol quedó precioso. Y pues son zonas, y el Centro Cultural del Bosque, en todos sus teatros se dignificaron. ¿Cuántos años había que no se le invertía a toda esta infraestructura cultural? Pues es histórico, Genaro. Más de 30 años. Yo creo que en el caso de el MAM van a ser 60 años. 60 del Museo de Arte Moderno. Sí. Entonces, y pues aquí sencillamente... pues era un espacio privado, era un espacio en donde no teníamos ni siquiera posibilidad de entender qué pasaba aquí, ¿no? Entonces, yo creo que todas las inversiones que se hagan para un proyecto como este de justicia urbana, yo hablo de Chapultepec como un proyecto de justicia urbana, cultural y ambiental, en donde se garantizan los derechos culturales de la población, el derecho a disfrutar el medio ambiente, a contemplar la naturaleza, sencillamente, sin que tengas que hacer algo más, a ir a leer, y es un detonante de un circuito cultural nacional. Es un punto de llegada y de partida de lo mejor de la oferta cultural y artística del país, que ya se ha presentado aquí. Han estado presentes aquí las culturas de todo México, las manifestaciones artísticas y también del mundo. Y le rompes el esquema a esta idea
de que la cultura solo se hace en espacios cerrados o en malls o en plazas comerciales donde el concreto es lo que domina Sí. y vuelves un espacio abierto, un espacio público, un espacio diverso, en donde también modificas la noción de que la cultura solo es la alta cultura. Totalmente. Yo sostengo siempre que eso de alta cultura y cultura popular ya lo dejamos en el pasado. Así es. Es una abrevará siempre de la otra y somos una, somos un manifiesto de múltiples culturas y expresiones creativas, pero este espacio sí se presta para que las generaciones se formen en la imaginación, en derechos, en que vengan a una milpa escuela y sepan de dónde Sí, sale un frijol y no de una bolsa o de un maíz o así es. que se esté formando políticamente a una generación aquí de lo que fue un régimen al que ya no queremos volver, es muy importante. Lo que más ha llamado la atención entre los capitalinos es la creación de una cineteca. Sí. Porque la cineteca que se va a crear o que ya está a punto de terminarse la construcción, va a darle una vida cultural también a esta parte del oriente de la ciudad, que ni por el lado del pueblo de Santa Fe, ni por el lado de los habitantes Residencial. de Las Lomas No. tenían algo así, ¿no? Esta cineteca es una cineteca bellísima, es un diseño, tanto la cineteca como la Bodega Nacional, de un gran arquitecto, Mauricio Rocha, y son 8 salas muy bellas en donde era la antigua ensambladora. Ah, ok. Entonces, esa infraestructura de patrimonio industrial y de donde se generaba la industria militar, pues ahora es el espacio del cine. Y hay un foro de un cine al aire libre en el bosque gratuito. Esa es Genial. una pantalla única que no existe en otra parte, se va a poder ver el cine desde el día, en medio del bosque, un cine libre, 100%. Y junto está uno de los espacios más emblemáticos del proyecto, que es la Bodega Nacional de Museos y ¿De Colecciones. qué se trata esa bodega? Esa bodega es lo que era la antigua fábrica de cartuchos. Es un espacio en donde, con las mejores condiciones, bóvedas específicas para cada técnica artística, se conservará la colección de arte de la nación. Este es un anhelo de todos los ministerios de cultura siempre. Tener un espacio digno para conservar las colecciones artísticas de los museos. Los museos están rebasados Sí. en cómo tienen la posibilidad de preservar su obra en sus bodegas. Entonces aquí se concentra, estamos rodeados de la Guardia Nacional, pero además tenemos condiciones extraordinarias de conservación de obra. Se mudan los talleres de restauración, se Wow. suma el taller de fotografía, hay bodega especial para gran formato, para escultura pública, que serán senderos también en donde se camine rodeados de No esculturas. solo pintura, entonces, o sea, todas las No, artes es pintura, plásticas. fotografía, artes visuales en general. Wow. Y tenemos un espacio para colecciones privadas. Muchos de los coleccionistas en México el arte es algo que no solo nace constantemente, sino que hay un gran coleccionismo y este espacio será un espacio también en donde se puedan preservar estas colecciones, rentar una bodega para mantener tu colección y tener espacios de restauración extraordinarios. Y lo genial de esta bodega, que no es como ninguna otra bodega, es que es visitable. La gente va a poder ir a visitar Wow. y eso nos va a detonar vocaciones, Genaro, nos va a detonar interés en cómo se puede restaurar una pieza que quizá estuvo expuesta a la humedad, Sí. o cómo se le puede recuperar el pigmento original a una pintura. Entonces, estar de cerca viendo esto nos genera también vocaciones. Y entre la Cineteca Nacional y la Bodega Nacional de Museos y Colecciones está el Arsenal y la Escuela de Cine. Son 2 escuelas de artes, de oficios y de cinematografía para generar una opción también formativa para los jóvenes, no solo de la Ciudad de México, pero sí mucho pensando en los de esa zona que no tienen Sí. muchas opciones y que nuestras escuelas siempre tienen pocos lugares para aceptar a más alumnos. Esas escuelas las va a tener el Instituto Nacional de Bellas Artes, La de Artes y Oficios, el Arsenal, Ok. y el CCC, la Ok. que tiene que ver con cine, en donde se podrán formar
desde en iluminación, sonido, guionismo, o sea, la industria audiovisual en México está en boga, por supuesto, pero no hay suficientes, desde técnicos asociados, profesionales asociados, editores, diseñadores. Todo esto, y van a converger en la escenografía para cine, en el arte, se van a poder hacer formaciones desde Bellas Artes y desde el cine que converjan en una sola carrera. Genial. Sí, es un espacio Vamos grande. a un corte, no nos dejen porque todavía viene la parte mejor de esta entrevista. Regresamos a Versiones Públicas y ahora, junto con la secretaria Alejandra Frausto, vamos a hacer este viaje a través de esta maqueta en donde están compactadas a escala las 4 secciones del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Y para empezar este viaje, pues tenemos que ubicarnos que estamos aquí. Así es. Que es la glorieta de la Lealtad y esta es la parte de Los Pinos, ¿no? Exacto, para darnos cuenta de la dimensión del proyecto Chapultepec, estas son las 800 hectáreas y este punto que tenemos aquí como el primero es Los Pinos. Nada más esto, tan pequeñito que se ve, es las 17 hectáreas de la residencia oficial. Estamos en Sencali. Esta es la glorieta de la Lealtad y aquí se hace el cruce a la segunda sección de Chapultepec caminando por la calzada flotante. ¿Qué es lo que decían que no se podía hacer antes? Ajá, dijeron, hubo artículos que era imposible y aquí está. Y aterrizamos aquí en lo que es la feria y el paseo de compositores. Este es el paseo de compositores, te sigues por acá y llegamos al Centro de Cultura Ambiental, que es donde estaba el estacionamiento, está el Lago Menor, hay un foro al aire libre aquí está el Cárcamo de Dolores, está el origen de la vida, el mural de Diego Rivera, el Tlaloc de Diego Rivera, hay una pieza de Ariel Gusick extraordinaria ahí que se llama El Lambdoma. Estos son parte del sistema de agua de la Ciudad de México. Y, o sea, aquí ya había, digamos, obra urbana. Urbana desde hace mucho tiempo. Y esto es el otro lago, el Lago Mayor. Toda esta zona es una zona que tiene muchísimas visitas. Esta zona, sobre todo, era la más impactada. Aquí aquí está el Museo de Historia Natural y aquí se conforma el pabellón, aquí está el Museo del Niño y este es el pabellón de cultura comunitaria, que era otro espacio dedicado a Los Pinos, como para la administración y seguridad de Los Pinos. Pertenecía a Los Pinos, estando fuera de él, y es donde inicia Chapultepec y aquí está el otro, la otra zona. Imaginemos que aquí empieza el cablebús. Exacto. Sí, aquí ¿sería la segunda estación? Llega la segunda estación del cablebús aquí, al Panteón de Dolores. Este gran abanico que les mencionaba hace ratito es el Panteón de Dolores. Son las 120 hectáreas. Esto que está aquí es la Rotonda de las Personas Ilustres. Esto es Constituyentes. Vean cómo está, de cierta manera, amurallado Constituyentes. Entonces va a haber pasos y accesos, no solo a través del cablebús, para la gente que vive del otro lado de Constituyentes. Aquí ya está el Paseo Memorial. El Paseo Memorial es como este canto superior del Panteón, en donde se hace todo un paseo caminando y se une a un mirador. Un circuito para hacer ejercicio también. Para hacer ejercicio, correr, exacto. Es un espacio muy, muy bello. Y de aquí empiezan los senderos, y estos senderos y este paseo, porque hay que subir, hay que bajar, hay que ir descubriendo el bosque a través de estos senderos, que son 2 grandes circuitos, se llaman serpientes y escaleras. Este es otro de los espacios de interconexión, serpientes y escaleras. Y tenemos cerquita, y aquí ya estamos hablando de la tercera. De la tercera. Esta es la segunda, un pedacito del Panteón es segunda, y todo esto es tercera sección. Aquí en la tercera sección está el Parque de Cultura Urbana, el parkour. El parkour, aquí es donde las albercas se transformaron en pistas de patinaje, aquí es donde está el espacio para la cultura urbana. Los jóvenes escatos podrían estar viniendo aquí.
ese espacio ya está abierto. O sea, parte de esto es Ya. una invitación a que recorran todo lo que ya está abierto. Serpientes y Escaleras ya está abierto, el Paseo Memorial ya está abierto, Parkour ya está Y abierto, el Centro de entiendo Cultura que Urbana. el cablebús va a tener otra estación Aquí aquí. viene la tercera estación, en esta parte, y junto está el Parque Cricri. Entonces, esto se hace como todo un ecosistema para pasear. Se pueden ir a hacer días de campo, lo único es llevarse su basura. Sí. Y algo que es muy importante es que quitamos los asadores. 40 asadores me habías Sí, o sea, comentado, ¿no? en el bosque había asadores y era lo que Pero provocaban ¿era los propiedad de quién? incendios. Era parte del proyecto del bosque de Chapultepec, una infraestructura, unos ovnis, Ajá. y que eran como espacios techumbres para hacer un día de campo, que están restaurados, que se pueden usar, que están muy agradables, Sí. pero pues les quitamos los asadores para que ya no tengamos ese problema del fuego en ¿Esto una zona de incendios? valor ambiental. Muchos. Recordemos que el bosque es zona de valor ambiental, Sí. toda ella. Entonces, aquí hay una restauración ambiental, reforestación de árboles, los biodigestores que se están aquí instalando para purificar el agua del río Tacubaya. O sea, es un proyecto de remediación ambiental muy profundo el que se hace en todas las secciones. Si no me Entonces, equivoco, ajá, Alejandra, este era el filete inmobiliario. no. ¿O cuál era? Ah, la cuarta sección. Este era el tibón. Ah. Este era el superfilete inmobiliario porque está muy cerca de la zona residencial de Santa Fe. Ah, Entonces ok. era como el siguiente Santa Fe. Ustedes van a ver aquí el pueblo de Santa Fe. Díganme cuántos espacios públicos ¿Y verdes? ven, No hay. verdes, de esparcimiento. La cantidad de gente que vive del otro lado de Constituyentes no tenía acceso a servicios dignos de cultura, de medio ambiente, no tenía espacios. Entonces, este enorme ojo es la cuarta sección de Chapultepec. Aquí Sí. es donde se transforma lo que era la industria militar en los nuevos espacios de cultura. Aquí va a estar la nueva Cineteca. Aquí está la nueva Cineteca, que es la tercera estación y que es aquí. Esta es la antigua ensambladora. Por aquí está el foro de cine al aire libre. Y aquí estarán los arcotechos, que son estos dos espacios, el de formación cinematográfica y el Arsenal, que es el de formación artística. Esto, que era la antigua fábrica de cartuchos, es la Bodega Nacional de Arte y Museos, de museos y colecciones. Donde estaban los cartuchos, ahí va a estar la obra de arte ahora. La obra de arte. Y tenemos el batallón acá de la Guardia Nacional. Y hacia acá está una parte del trayecto que se hace de todo el bosque, que es muy agradable pasearlo, ya que lo podamos abrir. Llegamos a la parte histórica, que es la antigua fábrica de pólvora, donde se funda realmente la industria militar, que es aquí, que eso también tendrá vocación cultural, espacios de exposiciones, de talleres, es la antigua fábrica restaurada. Y nos vamos hacia acá, que es la Ermita Vasco de Quiroga. Exacto. Acá es ya donde se funda Santa Fe. el pueblo de Santa Fe, antes de Santa Fe de la Laguna, Michoacán. Sí. Funda Santa Fe, Tatabasco, con toda la idea de las utopías. Entonces, por eso esto es una utopía realizable, ¿no? Una utopía realizada. Es una mega utopía al estilo Iztapalapa. Sí. Está además aquí algo que es casi inimaginable en la ciudad, que es un manantial. Es un manantial que... ¿En esta zona? Aquí junto a la ermita, hay un manantial de agua pura que tú puedes tomar, y esto estaba ya amenazado por parte del interurbano, ahora el insurgente. Exacto. Ahí se iba a destruir la ermita Vasco de Quiroga y se iba a destruir el manantial. Qué grave. El presidente conoció del proyecto, conoció de la problemática y pues instruyó a hacer un atirantado en esta zona. Y es lo que están haciendo, recién lo informó Jorge Nuño en una mañanera. Es el atirantado, es un proyecto de ingeniería muy importante que libra la ermita y el manantial y se salva el patrimonio cultural y ambiental. Pero ahora, para que también los que nos están viendo entendamos, el
Insurgentes Sí, va a tener una estación Insurgente. aquí y se va a interconectar con el cablebús. Se interconecta. Me salté una estación, que es la cuarta de Charrería, de ahí se cruza, se cruza a la quinta estación del cablebús, que es Cineteca Nacional, y de ahí viene la estación de Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga coincide y se interconecta con la estación de Vasco de Quiroga del Interurbano. Del Interurbano. Entonces, si vienen por el Insurgente de Toluca, no sé, creo que se harán 50 minutos, algo así, sí, llegan aquí, pueden subirse al cablebús y en 20 minutos, 21 minutos estarán en Los Pinos. Ese recorrido que normalmente en el tráfico de la Ciudad de México lo haces en 2 horas, lo vas a poder hacer en 20 minutos. De subida en 21 minutos, de Los Pinos a Santa Fe y 7 pesos. ¡Wow! Eso va a ser un destino muy bello. ¿Cuánta inversión representa esto en términos redondos o aproximados? Es una inversión, el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, de 10,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos, que está dividida entre Ciudad de México, Secretaría de Cultura. Todo es presupuesto de la Secretaría de Cultura. Todo es presupuesto. Todo es presupuesto de Cultura, que hacemos en convenio con la Ciudad de México. Este proyecto lo hicimos desde el inicio con la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, por instrucción del presidente, que tuviera un área de obra civil así de grande. De potente. Sí, con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México también. ¿Pero incluye la inversión del cablebús? No. Absolutamente. También. Todo. Wow. Todo, y estamos en presupuesto desde inicio. Estamos en el presupuesto presentado para el proyecto Chapultepec. Son no 11, sino ya 12 nodos culturales nuevos. 12 nodos. Sí, y pues es el resurgimiento de una posibilidad, de un destino. Va a convertirse en un sitio, ya es un sitio obligado para quienes visitan la Ciudad de México, pero esto pues ya pasarán aquí más de un día recorriendo todos estos espacios. El artista plástico Gabriel Orozco en una mañanera hizo una exposición fantástica, o sea, cuando la escuchamos. ¿Esta noción de la interconexión y de los 12 nodos originalmente es de Gabriel Orozco o es una parte de él? Es la petición del presidente. El presidente nos pide hacer de Chapultepec, que una familia pudiera llegar a Chapultepec y que tuviera la posibilidad de recorrerlo y de quedar fascinado con la naturaleza y el arte. Esa es la petición. Entonces ahí se empieza a generar toda esta visión de eso fue naturaleza, en el periodo de transición, me imagino. Cultura y interconexiones. Ya fue al inicio. En transición teníamos clara la parte de Los Pinos. Sí. Del acceso al público. Del acceso al público a Los Pinos. Pero la unión de todo, o sea, Chapultepec siempre estaba presente como una petición del presidente para hacer un bosque cultural. Y se convierte así en el bosque cultural más grande del mundo. Así es. Entonces, cuando surge esto que ya tenía precio, como la cuarta sección, es cuando se integra toda esta visión. A Gabriel le interesa mucho el desafío de poder entender este proyecto en general como de una ciudad, pues sí, utópica, pero una realmente gran intervención artística en un espacio natural, que es de lo que él se ha caracterizado, ¿no? Y que estaba totalmente dividido. Y ahora no, ahora tú ya tienes una sensación de que todo va mucho más integrado. Hay parte que ya se puede disfrutar, como les decía, desde el primer día, pero ya pueden ir a hacer un paseo por el Panteón. El Panteón, pues tiene un destino, nosotros no manejamos el Panteón, ¿no? Eso lo maneja la alcaldía. Pero ya hay sitios renovados como el parkour, hay sitios renovados como el Parque de Cultura Ambiental, y pronto vamos a poder entrar a esta, pues que es la zona más desconocida, ¿no? La Ermita Vasco de Quiroga está abierta todos los fines de semana con actividades artísticas, culturales, talleres gratuitos. Sí. Y esto que pues ahorita todavía estamos conviviendo con la gran obra del interurbano, entonces por eso no podemos entrar, pero ya hay salas con proyección listas. Se calcula que ya con la integración de la cuarta sección y de las 6
estaciones del interurbano. ¿Eso estaría listo a finales de septiembre o de...? Antes, en verano. Antes, en verano. En verano. En verano lo que más toma tiempo es el cablebús, Sí. porque se tiene que certificar y eso toma un tiempo de que esté lista la obra y se empiezan a hacer los viajes de certificación, pero prácticamente, pues ya, en el verano estaremos disfrutando de todo el bosque. Los jóvenes que quieran estudiar cine, artes escénicas, en esta parte, ¿a partir de cuándo sería? Van a lanzarse las convocatorias en el verano para el siguiente ya ciclo escolar. Y que ya puedan estar aquí, en la cuarta sección. Ahí. Y Qué vamos a crecer la currícula muchísimo. ¿La Cineteca empezaría a funcionar a partir de cuándo? La Cineteca está lista prácticamente en mayo y lo que tenemos que garantizar es el acceso. Porque como hay obra muy pesada alrededor todavía, vamos a estar listos con las salas, pero hay que definir los accesos porque todavía está la gran obra del interurbano sucediendo por esta zona. Entonces, estamos un poquito dependiendo de ello, pero vamos caminando de la mano. Es dejar un legado maravilloso, Alejandra. Sí. O sea, ¿tú te hubieras imaginado como secretaria de Cultura haber podido integrar 12 nodos culturales en 800 hectáreas? No hay un proyecto de cultura de esta magnitud pues que yo me acuerde en la historia de ni siquiera lo que fue la Ciudad de las Artes, ni lo que fue No, es el bastante CENART. más grande, es muchísimo más grande y no solo es el tamaño, sino la profundidad y la coherencia de cada uno de los proyectos, la coherencia de la inversión, ¿no? Porque es una inversión muy lógica respecto a la infraestructura que se requiere. Reconvertir infraestructura en vez de construir tanto nuevo, construimos poco, pero reconvertimos mucho. Así es. Y sobre todo un proyecto que tiene una pertinencia social enorme. Y es el único proyecto cultural que no paró en pandemia. Durante todos los 2 años que estuvimos sin parar obra. Y en Los Pinos no olvidemos que en pandemia, por instrucción del presidente, recibimos aquí a los servidores públicos de la salud a vivir. Estuvieron viviendo enfermeros, doctoras y doctores en la Casa Miguel Alemán, ¿no? Y tenían aquí un espacio seguro donde resguardarse, donde saber que no iban a contagiar a su familia en la época más dura, ¿no? Donde no había. Y por último, porque podemos seguir es detallando que es todo enorme. esto. Mejor los vamos a llevar a un recorrido. La parte ambiental de todo este proyecto, ¿qué es lo que destacarías más, Alejandra? La limpieza, la reforestación de toda la barranca, la limpieza de todo el tema de agua, que es muy poderoso. Lo que se hizo, sobre todo la intervención en la tercera sección de Chapultepec, tú ya sientes otro clima. Ya se siente más húmedo, ya se siente otra realidad y lo que se está haciendo aquí de limpieza de los ríos es histórico también. Y esa inversión también le corresponde a Cultura y lo está realizando SEDEMA, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. De la ciudad. Sí, así es. Pues hay que invitar a todos y todas los mexicanos y mexicanas a que recorramos el proyecto de Chapultepec Naturaleza y Cultura. Se van a sorprender, se van a enamorar de nuevo de la Ciudad de México. Y si no se enamoran, por lo menos van a sentirse muy saludables. Muy saludables. Vengan a caminar por esta zona, la van a descubrir, no van a creer lo que tienen en su ciudad, quizá los que viven aquí, que no conocen. Muy bien. Gracias, Genaro. Pues muchísimas gracias, Nos vemos Alejandra. en Chapultepec. Felicidades. Gracias, acá los vemos. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas.